vamos a ver la tabla periódica, los elementos químicos y sus propiedades. La tabla periódica actual es de 1913. Desde el principio siempre ha habido intentos de organizar los elementos químicos según se han ido descubriendo. La tabla periódica actual ha ordenado los elementos químicos en función de cómo están ocupados los orbitales, los electrones, los últimos electrones, y también la reactividad química de los compuestos. Se ha visto que los compuestos químicos reaccionan de forma parecida en función de su configuración electrónica. Esa ordenación además está colocada con el aumento del número atómico. De esta manera nos encontramos nuestra tabla periódica a la que estamos ya acostumbrados y vemos que todos los elementos químicos que acaban con configuración S1 estarían en la primera columna o en el grupo 1. En el grupo 2 están los del S2. Luego tenemos los elementos del grupo D, del D1 al D10, que serán los grupos del 3 al 12, y luego los del grupo P. De manera que si nosotros localizamos un elemento químico en la tabla periódica podemos saber qué configuración electrónica tiene. Bien, los nombres de los grupos son alcalinos, alcalino-térreos, térreos, carbonideos, nitrogenideos, anfígenos, halógenos y gases nobles. Elementos de transición vamos a llamar a todos los que tienen configuraciones D, y elementos de transición interna a todos los que tienen configuraciones F. Bien, dentro de las configuraciones electrónicas posibles, todas las que hemos visto, hay unas que tienen mayor estabilidad que otras. Cuanta mayor estabilidad tengamos, menos reacciona ese elemento químico. La estructura más estable es la de gas noble, que tiene la capa completa, acaban en P6. Por eso los gases nobles no tienen reacciones químicas. Estructuras de capa cerrada o completa son las siguientes en estabilidad. Y tendríamos los S2, los D10 y los F14. Esas estructuras son estables. Eso hace que esos compuestos les cueste un poco más reaccionar, tengamos que darles más energía para que puedan reaccionar. Y en este orden decreciente de estabilidad nos encontramos también a las estructuras de capa semicerrada, que serían el S1, el P3, el D5 y el F7, o sea, justo la mitad de electrones que tendría el nivel, es decir, todos los orbitales semi-ocupados. Eso es más estable que tener orbitales vacíos, degenerados. Bien, en función de esta estabilidad nos encontramos unas excepciones a las configuraciones electrónicas fundamentales que hay que saberse. Y es que los elementos que están en el grupo que forman el cobre, la plata y el oro, que su configuración electrónica siguiendo el diagrama de Moller sería S2D9, para tener mayor estabilidad lo que hacen es promocionar un electrón del S1 al D10. No es una configuración prohibida, es una anomalía, porque así la capa exterior está cerrada de 10 y tiene mayor estabilidad. Esta misma anomalía la presenta también el paladio, que lo que hace es promocionar los dos electrones para dejar la capa con D10. Y luego tendríamos el platino, que hace una cosa un poco más extraña, porque lo que hace es dejarse la capa semillena del S1 y dejar el D9, aunque no llega a completarlo. Y el cromo y el molibdeno, que también presentan esas anomalías, que lo que hacen es dejar semillena la capa del D. En vez de acabar en D4, acaban en D5, son S1, D5. Estas excepciones a la tabla, a la configuración del diagrama de Moller, hay que sabérselas porque nos las pueden plantear y tenemos que saber que no son configuraciones prohibidas, sino que son configuraciones fundamentales. Bien, por último, la estabilidad que hemos dicho de estas configuraciones electrónicas va a dar lugar a la explicación de las valencias o estados de oxidación de los elementos. Hemos representado en esta tabla periódica en blanco las valencias principales, aunque podríamos justificar todas las valencias de cualquier elemento químico en función de cómo va variando su configuración electrónica, adquiriendo ciertos modelos más estables. El grupo de los alcalinos, litio, sodio, potasio, tienen todos valencia más 1. ¿Por qué? Pues porque acaban con una configuración electrónica S1 y si pierden ese electrón y se convierten en P6 ganarían estabilidad. Por tanto, tienen esa tendencia a perder 1. El grupo del berilio, el alcalino térreos,
hace lo mismo, perdiendo 2 electrones cogería la configuración electrónica de gas noble. Como estamos viendo, el objetivo de los elementos químicos es conseguir la configuración electrónica más estable, que es la de gas noble, por eso es esa valencia más 2. El grupo del aluminio más 3, cediendo 3 electrones, y el carbono tendría el más 4. Podría también tener tiene también la valencia menos 4, porque cogería la configuración electrónica del siguiente gas noble. Lo mismo les ocurre al grupo del nitrógeno, valencia menos 3, cogiendo 3 electrones coge configuración de gas noble, el menos 2 del oxígeno y el menos 1 del grupo del flúor, que ganando el electrón, repetimos, vuelve a conseguir la configuración de gas noble. Luego, podríamos explicar así también cualquier otra de las valencias. Por ejemplo, la valencia más 7 que puede tener el cloro es precisamente porque perdiendo 7 electrones cogería la configuración electrónica del gas noble anterior, se quedaría con P6. Es más difícil perder 7 electrones que ganar 1, por eso la valencia principal de los halógenos es menos 1, aunque pueden tener valencias positivas como este más 7 que acabamos de justificar.